Hola, soy el profesor Simón Niño Quintini, miembro del área de Psicología y Orientación, pertenecientes al Departamento de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel. Imparto las materias de Psicología Evolutiva, Psicología General, Psicología del Aprendizaje y Psicología de la Comunicación. Acompáñeme en esta hermosa travesía sobre el conocimiento que implica todas las manifestaciones psicológicas del ser humano. ¿Eres tú el indicado? Claro que sí, ya que este conocimiento es tuyo para tus aprendizajes y para todo lo que implica la vida del ser humano como tal. Ahora hablemos sobre lo que son los factores cognitivos del ser humano. Para ello lo organizaremos de la siguiente manera. Hablaremos sobre la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y los procesos cognitivos complejos. Bien, ahora bien, iniciamos lo que son las sensaciones. Todos los seres humanos percibimos el mundo a través de los sentidos, pero nuestras percepciones dependen también de experiencias anteriores. Constantemente nuestros sentidos son bombardeados por diversos estímulos. Nosotros lo podemos observar cuando vamos al páramo y tenemos mucho frío. Evidentemente el entorno genera cambios en nuestras células receptoras, todo lo que explica nuestra estructura corporal, y así el calor, así los sonidos, etc. Ahora bien, existe un grupo de sentidos que lo organizaremos desde lo que llaman lo del sentido, los órganos asociados al sentido, las estructuras y que recibes esas estructuras de los sentidos. Empezamos con el siguiente. Número uno, el gusto. El gusto tiene un órgano receptor que es la lengua, el paladar y la faringe, también la epiglotis. Tiene como estructura células receptoras llamadas papilas gustativas. Cada botón gustativo tiene de 50 a 150 células. Ahora, ¿qué información recibe estas papilas? Evidentemente lo que son sustancias químicas como el dulce, el salado, lo amargo, lo agrio, y hay un sabor que es construido artificialmente, que es un sabor delicioso. Normalmente van en conservantes, en comidas enlatadas como tal, llamado monosodio glutamato. Bien, otro de los sentidos como tal es el olfato, como su órgano principal es la nariz, el único órgano como tal. ¿Ok? La estructura interna del órgano que recibe esa información se llama epitelio olfativo. Un dato curioso, muy importante, es que los demás son células o órganos como tal para recibir información. El olfato es una neurona. Normalmente nosotros tenemos la creencia que nuestra encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso general son los únicos que tienen células nerviosas, neuronas, pues. Pero no, la nariz también tiene neuronas. ¿Qué información recibe esta neurona, este epitelio olfativo? Pues evidentemente son células aromáticas que son sustancias químicas como tal. Bien, seguidamente tenemos otro de los sentidos que es la audición. La audición tiene como órgano importante lo que es el oído. ¿Ok? ¿Qué estructura tiene el oído? Tiene la siguiente. Uno tiene algo que se llama códea, tímpano, conducto auditivo, membrana oval, trío de huesos, que son los martillos, el yunque y el estribo, y la membrana basilar. ¿Ok? Y en cuanto a los elementos receptores, tiene algo llamado filamentos, que son 15.000 filamentos en cada oído. Los filamentos, siendo un poquito metafóricos, son como pequeñas membranas, como tubitos que tenemos dentro del oído y que al sentir la vibración se mueven y empiezan a recibir esa información auditiva. Ahora bien,
¿Qué información auditiva es? Es la agitación de las partículas producto del movimiento del aire generando ondas sonoras. ¿Ok? Cuando el aire eh, moviliza ciertas células, ¿ok? Genera algo que se llama ondas y evidentemente nosotros recibimos esa onda como una especie de radio que tenemos en el oído. ¿Ok? Ahora vamos con lo que es la vista. Su órgano principal son los ojos como tal. Bien. ¿Qué estructura interna tiene el ojo? Lo que son las pupilas, el iris, la córnea, el cristalino, la órbita ocular con la conjuntiva, el nervio óptico y las células receptoras como tal, las que reciben la información, tienen nombre de retina. Y dentro de la retina hay algo que se llama conos y bastones. Es importante entender que la retina es la que recibe la información de nuestra experiencia. A ver, ¿y cómo se presenta esa información dentro del entorno? Pues evidentemente como energía electromagnética en forma de ondas que nosotros llamamos como luz. Entonces el ojo recibe la luz y logra posteriormente, a través de la percepción, interpretar. Ahora bien, esos son llevamos 4 sentidos. Ahora vamos con el sentido somestésico o el de tacto. El órgano principal es la piel. Bien, y nosotros tenemos células mecanorreceptoras, quimiorreceptoras y termorreceptoras. Podemos sentir el apretón de manos de una persona, es algo mecánico, ¿ok? Podemos sentir elementos químicos también, nuestra piel, y también podemos recibir elementos de temperatura. Ahora, ¿cuáles son los elementos receptores de la piel? Pues nosotros recibimos contacto con partículas, ondas y demás elementos físicos. Ya tenemos los 5 sentidos. Ahora, Anita Woolfolk en su libro plantea que existe un sexto sentido. Evidentemente no es como el de la película, evidentemente no es algo paranormal como tal, sino es un sentido que tiene que ver con nuestra idea de organizarnos en la realidad, ¿ok? No cómo se ordena nuestro cuerpo, tanto desde el punto de vista interno como externo. Bien, que es el sentido kinestésico o vestibular. ¿Ok? El sentido kinestésico o vestibular, el órgano que organiza todo ese proceso es el oído. También existen las articulaciones, los músculos y los tendones. Evidentemente, la estructura que mantiene equilibrio en nuestro cuerpo tiene que ver con los filamentos, los mismos que los oídos, ¿ok? ¿Y qué recibe como tal? Que la experiencia, tanto física, motora, química, interna y externa, mantengan un orden dentro de nuestro cuerpo. Es lo que nos mantiene coordinados, lo que nos permite que caminemos. Ahora bien, tenemos que hablar sobre la percepción. ¿Ok? La sensación y la percepción está íntimamente ligada, ¿ok? ¿De qué manera? Pues evidentemente porque una recibe y la otra interpreta. Ahora bien, debemos tener en cuenta lo siguiente, que la percepción es un proceso mediante el cual ordenamos, clasificamos, elaboramos mediante un sistema de categorías con los que comparan los estímulos que el sujeto recibe. Estas categorías se constituyen como referentes perceptuales, a través de los cuales se identifican nuevas experiencias sensoriales para transformarlas en situaciones reconocibles y comprensibles. Por medio de la percepción, podemos organizar la información recibida e interpretarla de manera significativa. Bien, es decir, la percepción es la que permite entender nuestra realidad. Si nosotros recibiéramos información nada más, por ejemplo, estoy viendo la carretera y veo los carros pasar, o sea, si nada más tuviésemos sensación y percepción, viéramos algo. No sé qué sería, pero viéramos algo, forma, ni siquiera forma, no sería algo, no se sabe. Pero la percepción lo que busca es organizar esa información y darle esa asociación sobre lo que ya nosotros conocemos. La percepción es el puente entre
lo que nosotros sabemos y nuestra realidad, tanto de manera de lo externo a lo interno como de lo interno al externo. Ahora bien, hay algo importante que yo lo denominé como percepción y gestal. ¿Qué es la gestal? La gestal se reconoce como un enfoque que hizo contribuciones relevantes en cuanto a la comprensión de las percepciones, sobre todo para estímulos visuales. Bajo esta perspectiva se considera que la percepción es el proceso fundamental de la actividad mental y que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, depende del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. El primer supuesto básico, es decir, el primer principio que desarrolló la Gestalt, es la afirmación que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido. Repito, la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido. ¿Qué quiere decir? Que nuestra realidad, como nosotros la interpretamos, no es tal cual como es. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy viendo 10 carros pasar, 5 pasan rápido y 3 pasan lento y 2 se quedan quietos. ¿Ok? Mi percepción sobre lo que estoy viendo puede ser totalmente diferente si lo viera desde arriba, desde abajo, desde el carro o si otra persona lo viera. Es decir, las percepciones varían desde el punto de vista de la realidad se nos presenta a nosotros como seres humanos desde el punto de vista de la interpretación, no como la realidad es. Por eso, ciertos supuestos de la objetividad tienen ciertas dificultades para comprender lo que es la realidad como tal, porque la realidad puede ser tan interna como externa y puede ser interpretada bajo esas dos dimensiones. ¿Bien? Y como decíamos, la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido y que todo es diferente a la suma de sus partes. Si nosotros agarramos una galleta deliciosa y sabrosa y la vemos como un todo, se ve deliciosa, se ve rica y la vemos como una totalidad, la vemos como un completo. Pero cuando nosotros la fragmentamos, ya la galleta ha perdido su forma, es evidente, incluso aun cuando lo podamos unir, ya nos ya es diferente, ya tú puedes ver son pedazos de la galleta y ya no se puede unir. Hay una metáfora hermosa que una vez, vi en una de las series que veo, que le decía eran 2 velocistas que viajaban en el tiempo, y uno intentó cambiar su pasado y se le fue todo de las manos. Intentó acomodarlo y no pudo. Entonces otro velocista que viajaba en el tiempo le decía, es que cuando viajamos en el tiempo, ¿ok? Intentamos reparar, siempre algo queda fragmentado y no es igual. Cada vez que nosotros vemos los elementos totales, ¿ok? Por ejemplo, una pintura, es evidente, tú la ves como algo completo, pero cuando empiezas a detallar partes de una pintura, te das cuenta que hay algo diferente a la pintura, se complementan, pero tiene su especificidad, igual con la música, igual con todo tipo de sensaciones que nosotros. Bien, esta formulación que hizo la Gestalt llevó a establecer que una serie de principios de cómo organizamos e interpretamos lo que nos rodea, algo que se llama leyes gestálticas, y actualmente lo conseguí en un libro de Sánchez que él los organizó como principios de la organización perceptual. Bien, entonces, uno de los principios de la organización perceptual es el principio de buena figura o simplicidad. Y dice, todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que la estructura que genera es más simple. Otro de los elementos de lo que son los principios perceptuales es la semejanza. Dice, las cosas similares parecen estar agrupadas. Es decir, nosotros agrupamos de acuerdo con los elementos que son parecidos para generar mayor claridad, matiz y tamaño y la orientación de esa forma. Así lo vamos a organizar. O el siguiente es el de buena continuación. Indica que los elementos que siguen en línea recta o curva suave
pueden ser identificados como integrantes de una misma forma, aunque en realidad estén separados entre sí. Bien. El tercero es el principio de proximidad y cercanía. Dice, las cosas que se encuentran próximas parecen agrupadas de manera que las siguientes líneas puedan ser percibidas como columnas. Otro de los principios es el destino común. Y dice que las cosas que se mueven en el mismo sentido parecen estar agrupadas, pues si los mismos elementos comparten un destino común o se mueven de la misma dirección o cambian de una forma uniforme, se perciben como una unidad. El tercer principio es el de cierre. Indica que la mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Y concluimos que las formas y los objetos no las percibimos como elementos completos, sino como elementos que se van a hacer.